Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que tratamos de hablar de diversos temas, de plantearnos nuevas cosas, de abrir nuestra mente, como siempre les digo, a nuevas posibilidades, analizar las cosas que conocemos desde otros puntos de vista. Y en estos últimos videos les he estado narrando historias relacionadas, por supuesto, con Navidad, con fin de año. Espero que les haya gustado los anteriores videos en los cuales hablo de esos personajes que atormentan la Navidad, como el Krampus o el Hombre de la Nieve, también de algunas curiosidades, y hoy precisamente vamos a enfocarnos en ese tema, de hablar de varias curiosidades que han marcado la Navidad, pero en esta ocasión vamos a hablar de milagros que parecen estar también acompañados de esa fecha tan maravillosa como es esta, una fecha de reconciliación, una fecha de amor, una fecha en la que todos estamos dispuestos también a compartir un poco. Y por eso hoy vamos a traer un top de historias que nos hacen recuperar un poco la esperanza en el mundo, en las personas, y que nos hacen vivir nuevamente estas fechas de la Navidad de una manera amorosa y amable. Así que vamos a arrancar con este top de milagros asombrosos en fecha de Navidad. Esta primera historia se llama El bebé de la sombrerera y sucedió en la Navidad de 1931 en Estados Unidos. ¿Y de qué se trata? Pues resulta que los esposos Ed y Julia Stewart iban por la carretera de Arizona, en Estados Unidos, una zona bastante desértica, cuando de repente uno de sus llantas resultó pinchada. Así que decidieron parar para poder hacer este cambio. Ed, el esposo, se quedó allí haciendo este trabajo, mientras Julia pidió alejarse un poco para buscar un espacio un poco más privado y hacer sus necesidades fisiológicas. Cuando Juliet se aleja de su esposo, pues se da cuenta que hay una caja como esta que ustedes están viendo en sus pantallas a mano derecha, que es muy utilizada para poner allí sombrero. Por eso se llama El bebé de la sombrerera esta historia. Y resulta que cuando ella se acerca, porque le parece bastante curioso que en medio de una carretera desértica haya una caja de un sombrero, pues empieza a sentir unos pequeños ruidos. Cuando abre la caja, se da cuenta que en ella había un bebé abandonado en medio de una carretera desértica. Regresa donde su esposo Ed. Julia, muy asustada, le dice que se comuniquen con las autoridades, lo hacen así, entregan a esa bebé con la esperanza de que sea adoptada por una familia que quizás le brinde amor y cariño a aquella bebé de la sombrerera. Un milagro, sí, así fue considerado en 1931 por las autoridades y también los medios de comunicación de Estados Unidos, que aseguraban que era muy difícil que encontraran a esa bebé en medio de una carretera tan alejada, por la cual no transitaban muchas personas, y pues que estaba allí, en medio de la carretera, en medio del clima, que también era bastante frío por aquella época. Por eso esta historia de Ed y Julia Stewart es considerada como el milagro del bebé de la sombrerera. Continuamos con otras historias bastante interesantes aquí en este top de historias de la Navidad que nos hacen de alguna manera reflexionar sobre estas cosas que suceden en medio de una época como esta, en una época en la que todos estamos dispuestos a abrir un poco más nuestros corazones. Y continuamos aquí con el barco del milagro o el barco del rescate. Y es este, y para hablar de esta historia tenemos que entrar un poco en contexto.
Era la época de 1950, la Navidad de esa fecha, en la cual se desarrollaba el conflicto bélico entre la península de Corea del Norte y la península de Corea del Sur. Ambas fuerzas estaban apoyadas por un lado por Estados Unidos y por el otro por la República Popular China y la Unión Soviética. Esta guerra empezó en 1950 y se tardó hasta 1953. Y fue bastante curioso lo que sucedió allí. Resulta que en medio de esta situación bélica, en diciembre de 1950, miles de coreanos se agolpaban en el muelle de Hungnam. Esto quedaba en Corea del Norte, como ustedes lo pueden ver en esta imagen. Todos estaban esperando ser evacuados en un barco de los aliados que esperaban fueran llevados así a un lugar seguro y evitar precisamente estar en medio de este conflicto bélico. Pues resulta que lamentablemente no habían barcos suficientes para poder llevar a cabo el rescate de todas estas personas que se encontraban allí en medio de esta situación, hasta que finalmente llegó un solo barco. Se trataba del Meredith Victory, al mando del capitán Leonor Larue. Estaba precisamente en ese puerto para dar cabida a algunas personas y lograrlos rescatar de este conflicto bélico. Pero este barco era un barco muy pequeño, diseñado para que apenas cupieran allí 60 personas. Calculen eso, 60 personas en medio de semejante conflicto. Y al parecer el capitán Larue dijo: esto no puede suceder, estamos en vísperas de Navidad, tenemos que rescatar a todas estas personas de este conflicto. Y lo que hizo fue bajar toda la carga que traía del barco, alimentos, material de guerra, y tratar de embarcar a 14,000 personas en este Meredith Victory. Y así fue. Así fue, precisamente allí lograron escapar todas estas personas de este conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Las condiciones, por supuesto, no eran las adecuadas, la estrechez, la distancia era bastante larga y era un peligro inmenso, pero este capitán se quiso arriesgar con tal de salvar la vida de estas personas. Lo más interesante de esto es que el 25 de diciembre de ese mismo año, de 1950, pudieron salir de ese conflicto y llegar hasta la isla de Gyeonggi, esta isla que queda en Corea del Sur, poner a salvo a estas 14,000 personas que lograron en condiciones muy difíciles llegar hasta este lugar seguro para salvar su vida. Pero no solo esto es interesante, resulta que en medio de esta situación tan compleja habían 4 mujeres embarazadas, sí señores, 4 mujeres embarazadas que dieron a luz en medio de esos días que estuvieron navegando por ese mar. Se considera esta la mayor operación de rescate humanitario realizado en una sola nave en la historia de la humanidad. Y por eso mismo, esta historia es conocida como el milagro de Navidad. Finaliza la guerra y el capitán Leonor Larue pues se hizo precisamente muy reconocido por esta historia. Luego se convirtió en un monje benedictino y fue considerado como el hermano Marinus, el personaje que logró rescatar a 14,000 personas más 4 niños que nacieron en medio de esta embarcación de una guerra cruel y triste que se vivió precisamente en esa Navidad de 1950. Una historia que por supuesto abre la esperanza, como les digo, porque aquí en este video vamos a hablar de eso. Siguen pasando historias curiosas, interesantes en medio de la Navidad, como la de esta
una pareja conformada por la señora Tracy Hermaston y su esposo. Resulta que en vísperas de la Navidad del año 2009, en Estados Unidos, exactamente en Colorado, esta mujer que estaba embarazada pues ingresa al hospital de Colorado en trabajo de parto. Allí, en medio del trabajo de parto, pues se presentan algunas complicaciones. Y resulta que la mujer entra en estado de coma. Le dicen a su esposo que no pueden hacer nada por ella, que van a tratar de rescatar el bebé, de que el bebé nazca con vida, pero que la esposa está en un estado muy complejo de salud. Pues el equipo médico decide practicarle una cesárea a Tracy para extraer el bebé, y así sucede. El niño igual nace muy débil, con muchas afectaciones de salud en medio de la situación. Además, la mamá estaba bastante grave. Le pasan el bebé cuando ya logran estabilizarlo al papá y le dicen que trate de darle sus brazos, de cobijarlo para ver si el bebé logra sobrevivir. Pero resulta que allí ocurrió un milagro en ese hospital de Colorado. La mamá, cuando ya estaba siendo declarada clínicamente muerta, su corazón de repente empieza a tener señales de vida. Vuelve a latir después de 4 minutos paralizado. Sí, señores, 4 minutos después de que ya la habían declarado clínicamente muerta, esta mujer, Tracy, vuelve a tener señales de vida. Y allí pues los médicos claramente se sorprenden, le avisan a su esposo, y el bebé además también en medio de ese proceso empieza a normalizar sus signos vitales. Curioso, un milagro, una simple casualidad, una experiencia cercana a la muerte. Pues ustedes mismos pueden juzgar esta historia. Lo cierto es que en esa Navidad del año 2009, esta familia volvió a sonreír y volvió a vivir después de que esta mujer Tracy, 4 minutos después de ser declarada muerta, pues vuelve a latir su corazón, y así comparten una historia de Navidad maravillosa. Continuamos con estas historias que marcan también estas fechas de la Navidad para que ustedes se animen a compartir, para que vean que la esperanza y lo que puede suceder en estas fechas es bastante interesante y puede marcar nuestras vidas. Esta historia que viene a continuación es una historia bastante curiosa, interesante y que todos quisiéramos que nos suceda. Se trata de la aerolínea de Santa Claus, así fue bautizada esta historia. Sucedió en el 2013 cuando uno de los vuelos de la aerolínea canadiense WestJet creó a un Santa Claus virtual y le mandó ese video a todos sus pasajeros cuando hacían como el check-in para sus pasajes, para poder subirse a ese avión. Y hacían que esas personas, por favor, grabaran un video diciéndole a Santa el regalo que ellos querían para esa Navidad. Lo más interesante de esta historia es que cuando el avión aterrizó y los pasajeros fueron a reclamar su maleta, así como ustedes lo ven en esta fotografía, no salieron las maletas, no señores, salieron cajas de regalo con precisamente aquellos deseos que las personas habían grabado mientras hacían el check-in. Tablets, celulares, pasajes en avión para otros vuelos. Fue bastante interesante, fue un regalo muy curioso que dio esta aerolínea, y ustedes pueden ver a las azafatas vestidas de Papá Noel, porque gracias a ellas pues se pudieron cumplir también esos deseos de Navidad que estas personas que viajaban en este vuelo pues querían que se les diera. Y fue bastante curioso, y por eso esta aerolínea fue bautizada como la aerolínea de Santa Claus, al cumplir los deseos de estos pasajeros que volaban en el 2013, un 24 de diciembre.
por Canadá. Historias interesantes, curiosas que quería compartir hoy con ustedes para que veamos esta época desde otra perspectiva, para que creamos en los milagros y en la posibilidad de que existe gente buena, gente que marca la vida de otras, como por ejemplo el capitán de ese barco de Corea en medio de esa guerra, o esa mamá que vuelve a latir después de estar tantos minutos clínicamente muerta, o esta aerolínea que cumple los deseos de sus pasajeros. Por hoy llegamos al final de este video. Cuéntame cuál de todas estas historias les llamó más la atención. Recuerden dejar sus comentarios, darnos dedito arriba y recomendarnos otras historias también que les llame la atención para compartirlas aquí.